Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo voy a compartir aquí la pantalla para que me puedan ver todos la presentación. Un segundo. ¿La están viendo? Perfectamente. Bueno, en estos breves minutos lo que quiero compartir son algunos consejos para retener clientes, que va a ser la principal tarea a la que nos tenemos que abocar ya desde ahora y en el futuro, porque se calcula que en promedio la pérdida va a estar en 30% de los clientes que teníamos, y si siempre fue una tarea en un mercado maduro donde las personas cuando se iban eran difícil reemplazarlas, recuerden que conseguir un cliente nuevo cuesta, no importa el sector, pero siempre cuesta más que retenerlo, pero se calcula entre 3 y 7 veces más que retener uno. Estamos hablando de dinero, que justamente no es el que va a sobrar. Entonces, si a eso le agregamos la crisis, ese 30% nos va a costar bastante. Entonces, yo creo que necesitamos enfocarnos como nunca en retener furiosamente a la cantidad de clientes que teníamos, y de ahí en más vamos a tener que evaluar cómo conseguir nuevos, porque evidentemente no, esa diferencia de 30% probablemente era toda nuestra ganancia. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, si no lo tenemos, es empezar a tener una base de clientes formalmente hecha, o sea, una Excel, una tabla, una libreta, pero lo mejor es un software o algo del tipo del CRM, etcétera. Pero ¿qué datos que tenemos que tener? Bueno, obviamente que son los usuales: apellido, nombre, mail, teléfono, celular o móvil o lo que sea, y yo creo que a eso hay que agregarle lo no usual. ¿Qué sería lo no usual? Por ejemplo, marca de pala que está usando. ¿Qué nos garantiza la marca de pala que nos está usando? Bueno, primero, tener una oferta en pie si encontramos, por ejemplo, que toda nuestra gente está usando, no sé, Barleón, por ejemplo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Justamente no ir a Barleón, sino ir a cualquier otra marca para decirle: acá hay un mercado para las paletas de tu marca. También podríamos saber a dónde están acostumbrados a ir cuando vuelva a la normalidad de vacaciones, para organizar ahí, en todo caso, un campo de pádel en el verano, etc. Bueno, de esas hay montones de iniciativas o datos. El que quiera, más adelante le puedo pasar una lista. El tercer punto de la base de datos es que, gracias a que nosotros, por lo general, nos vemos con la gente en un formato semanal, tenemos la ventaja que no hay que pedirle, más allá de, obviamente, los datos de contacto, todos los datos estos en una sola vez, sino que podríamos hacerlo, si lo hacemos de manera sistemática, en cada semana, ir dándole como una vuelta y decirle: bueno, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? ¿A qué profesión te dedicás? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente nos hará conocer mejor a nuestros clientes, por consiguiente podremos hacer mejores preguntas, sino que también vamos a tener información para tomar mejor las decisiones y saber a qué atenernos. A ver, seguimos. Bueno, tener mediciones. Ustedes saben que la profesión no se jacta por tener mucho apego a los números, pero creo que vamos a tener que acelerar ese paso. Y en el caso de la retención, yo siempre cuento que tenemos que tener no solamente la cuenta de nuestros alumnos, sino lo que yo llamo la retención primaria y la retención secundaria. La retención primaria sería: imaginemos un universo de 100 personas que empiezan el 1 de enero de un año, y contamos qué cantidad tenemos al 31 de diciembre de ese año. Quiere decir que en un año medimos cuánto nos quedaron al final. Si nos quedan 90 alumnos, quiere decir que tenemos una retención de 0,9.
¿no? Es 90 sobre 100. Ahora bien, esa sería una retención aceptable, más que aceptable, porque se calcula que la retención en los clubes de deporte de raqueta está alrededor del 70% en un año. Pero la verdad es que yo lo que tendría que hacer es una medición de retención secundaria que implica una profundización en la base de datos, que es todos esos 100 primeros alumnos que estaban ahí, ¿no? Esos nombres, ¿permanecen al final? Porque si yo de esos 100 que se anotaron el 1 de enero, hay 90 y son los mismos al fin, quiere decir que la retención primaria es muy buena, pero la retención secundaria es excelente, es 100%. Ahora, si no hay ninguno de esos y hay otros 90, digamos, quiere decir que la retención secundaria es muy mala. ¿Y qué quiere decir si la retención secundaria es muy mala? Que el problema lo tiene el profesor. Si la retención primaria es buena, o sea, esos 100, la verdad, cambia, creo yo que ahí tenemos que hacer una modificación y tenemos que empezar a pensar quién es el club o el profesor, el problema. Después tenemos que calcular la tasa de abandono, ¿no? Entonces, ahí lo que tendríamos que ver es la cantidad de gente de pérdida que hay sobre la cantidad total de abandonos, y eso nos daría una tasa por unidad de tiempo, ¿no? En un año es la tasa de abandono. Después, ahí pongo algunas siglas que son más complejas, pero no es tan difícil. RFM es un principio de recency, quiere decir cuando es como un índice que se construye en base a lo reciente que fue la compra o haber venido a la clase, o sea, si vino hace poco, o si viene todas las semanas, la frecuencia, si es semanal, una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y money es el dinero que está gastando nosotros. Con eso construimos un índice y segmentamos nuestros clientes en cuanto a la importancia y la relevancia para nuestro negocio. Eso nos lleva a lo que se llama el principio de Pareto, que es un principio que viene de las ciencias políticas, donde el 20% de nuestros clientes genera el 80% del ingreso. No siempre en la práctica se da exactamente así, pero es muy, muy extendido que hay ciertos clientes que generan la mayor cantidad del ingreso. Ojo que esto también se aplica al revés. Hay 20% de los clientes que nos causan el 80% de los problemas. Y después calcular el lifetime value es básicamente calcular lo que está generando una persona, un cliente con nosotros, y después de ahí cómo eso lo extiendo en el tiempo y le doy un valor. O sea, si gastas 100 euros por mes con nosotros durante 10 meses, quiere decir que ese cliente dura, vale 1000 euros, ¿ok? En ese año. Si nosotros calculamos que ese cliente nos va a durar 10 años, bueno, nos está valiendo 10.000 euros. Si a eso le agregamos lo que puede ser su familia, las compras, etcétera, bueno, podemos hacer un universo de la compra o lo que vale cada cliente. Inclusive podríamos hacer un promedio de esos 100 personas, cuál es el promedio de lifetime value, y entonces ver que la tasa de abandono en promedio de esas 100 personas es a los 6 años. Bueno, entonces podríamos ir haciendo al 5.º año de cada uno, o antes, ir haciendo como un refuerzo en el servicio. Bueno, es más largo de explicar, pero bueno, quería mencionarlo como uno de los importantes. Bueno, básicamente cualquier empresa tiene un tablero de control. Un tablero de control son como esos relojes que tiene un auto para medir. Nosotros podemos tener un auto muy económico que tenga muy poquitos relojes que nos indique la velocidad, la nafta y algo más, o podemos tener una de esas naves que tienen montones de relojes, de unas computadoras que me analizan desde la temperatura de un asiento a la otra, el aire que tienen los neumáticos, etc. Básicamente tenemos que definir cuáles son nuestros indicadores. Los principales son bastante básicos y entendibles, ¿no? Ingresos, egresos, neto, etcétera. Después tenemos algunos que son más estratégicos, o sea, puede ser esto, el lifetime value, podemos saber, bueno, qué cantidad de profesores tenemos, o de alumnos tenemos por profesor, o de ingreso por alumno, o de ingreso por profesor, etcétera. Eso se define haciendo un estudio. Y
lo que también tenemos que definir nosotros, para nosotros o para la gente que nos tenga a cargo, son estándares. Estándares es, bueno, ¿con cuánto se aprueba? ¿Cuánto es la expectativa? ¿Cuál podría ser el break-even? O sea, ¿dónde está nuestro punto de equilibrio? Si a partir de ahí ganamos y a partir de abajo ya no pagamos los costos, etcétera. Pero un tablero de control y los KPI, o sea, los Key Performance Indicators o los indicadores clave son centrales. Muy bien. Como les decía, el problema de la retención es que nos vamos a quedar sin alumnos, entonces necesitamos hacer promociones. Y la promoción tiene que empezar ya. O sea, tenemos que actuar de una buena vez, dejar de hacer teoría, dejar de mirar Netflix y empezar. Y para eso tenemos que definir, primero, ¿vamos a tener presupuesto de promoción? Y no tenemos ingresos. Bueno, pero entonces entendamos que algo nos va a salir. Porque si nosotros hacemos una promoción, por ejemplo, que los primeros 100 anotados van a tener el 50% de descuento, bueno, quiere decir que nos vale, la promoción son 50% de dinero que no nos va a entrar. Entonces, tenemos que ver hasta cuánto estamos dispuestos a poner. Después, tenemos que definir a quién, o sea, cómo vamos a hacer, cómo vamos a segmentar en base a lo anterior, a quién hacemos la promoción, con qué frecuencia la vamos a hacer. ¿La vamos a hacer extendida? ¿Vamos a ir decreciendo la promoción? Por ejemplo, hago un Perdón, Tata, descuento mayor. que te Sí. interrumpa. Llevamos 10 minutos, no hay preguntas, así que lo que te propongo es continuar los 5 minutos. Dale, listo. Sí, dale, gracias. Bueno, el tema es, esa frecuencia va en relación al tiempo. Puedo ir descontando el porcentaje a medida que pasa el tiempo. O sea, el primer mes doy un descuento del 30%, después doy del 20%, etcétera, como para estimular eso. Y después tengo que también estipular cuáles van a ser los resultados esperados para evaluar el timing. O sea, si hago una promoción donde espero que se me anoten 100 personas en el primer mes y se me anotaron 4, bueno, evidentemente hay algo mal o en la comunicación o en la oferta, ¿no? Muy bien. Hay un tema de esto, es que ha pasado que con esta cuarentena han empezado a practicar muchas cosas que no se sabía y que muchos entrenadores despreciaban por este lema, ¿no? Que desprecian lo que ignoran. Entonces, ahora el valor que le tenemos que agregar es comunicar que nos estuvimos capacitando, anticipar la jugada, en el sentido que nosotros tenemos que anticipar cuál va a ser la reacción de la gente como consumidores, también pensando cómo lo haríamos nosotros, a qué le vamos a tener miedo y a qué nos vamos a animar. Y después tenemos obviamente que comunicar lo que hemos cambiado, lo que hemos agregado, en qué somos mejores y qué estamos dispuestos a ofrecer. Bueno, acá este círculo virtuoso es una relación que tenemos que tener muy clara en nuestro servicio. A mayor frecuencia de servicio, a mayor uso de otros servicios, o sea, que alguien venga a nuestro club, se quede en el bar, o use, o compre en la tienda, o use algún otro servicio, y una extensión en el servicio es una relación 3D, que a la larga me aumenta el engagement, ya parezco Marcos, acá como hablo con estas palabras, el engagement, o sea, el involucramiento con nuestro negocio. Tenemos que estar atentos a estas 3 dimensiones del servicio porque puede ser la diferencia. Después, olvídense de la fidelización como estaba planteada antes. La gente, nosotros, no somos fieles ni al restaurante, ni al cine que vamos, ni al shopping o al mall, lo que sea. Tenemos que tener una acción consistente en buscar que la gente nos siga. Todas las semanas tenemos que hacer algo para que nos siga. Tenemos que ser consistentes en las preguntas y consistentes más que nada en las respuestas. No dejar llamadas sin contestar, mails sin responder, etc. Y tiene que estar todo el tiempo enfocados en resultados. Nosotros siempre vemos un ranking de jugadores, bueno, nosotros tenemos que tener un ranking nuestro. Y sobre todo, recuerda que es el tiempo lo importante. La mayor parte del tiempo la gente escucha mensajes aburridos y se va. Bueno, sobre lo que vendrá, tenemos que pensar que vamos a tener un componente digital para siempre, entonces ese aspecto lo tenemos que mejorar. Tenemos que entender que este cambio que va a haber, el distanciamiento, vino para quedarse por lo menos durante un tiempo largo y atenuado, pero hay que pensar cómo responder. La formación online no es solamente para nosotros, sino también para nuestros alumnos. Tenemos que entender que los profesores, el contrato laboral tiene que modificarse y se va a modificar más aún, sobre todo para los que tienen sueldo, hacia lo variable, y tenemos que incorporar definitivamente la gamificación, o sea,
hacer la enseñanza más parecida a las plataformas, a los juegos, etcétera. No solamente porque ya los millennials, inclusive antes, gente mayor, ya se crió con juegos, sino porque ese sistema está probado y tiene éxito. Oportunidades. El deporte con distancia, ya lo he hablado en alguna de mis charlas, el pádel tiene una oportunidad única de defenderse contra otros deportes de contacto al tener distancia. Ese es un punto a valor que nos permite inclusive sacar gente de otros deportes que no van a volver tan rápido. Entender que lo que estamos vendiendo, ¿no?, es salud más algo de socialización, algo seguro, que realmente nos va a permitir divertirnos, y después vendemos deporte. Ese combo me parece que es imbatible, lo tenemos que no solamente entender, sino que vender. Y entender que toda esta relación de la informática y el Zoom y las plataformas y los medios de comunicación digitales permite que la gente no esté concentrada en un lugar, se va a ir hacia los suburbios, va a poder hacer mucho más teletrabajo, entonces todos los lugares alrededor del centro van a tener oportunidades. Hay que incentivar mucho a todos los que fueron nuestros clientes, por otro lado, en la reactivación, dar premios a los referidos, al que nos trae un amigo, etc. El boca a boca o el boca a oído es nuestra principal medio, les diría en un 60% de la gente que nos viene. Entonces tenemos que estimularlo, premiarlo, estudiarlo, medirlo. Por último, entender que el pádel es un deporte para toda la vida, o sea, se empieza a los 4, se termina a los 90, 95 probablemente, no tenemos gente todavía a los 95, pero queda claro que todos los que están escuchando van a llegar hasta los 100 años jugando. El punto de oro, el periodo de oro probablemente sea entre los 18 y los 38, pongamos, son 20 años. Bueno, después de los 38 les quedan 50 o 60 años de deporte. Entendamos eso porque de ahí viene también la demanda y son los que más pagan. Por último, ¿qué nos enseña esta crisis? Tengo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y que es una analogía de padre rico, padre pobre, es que tenemos que ahorrar, tenemos que estar preparados para las crisis y que los gustos nos los pagan las inversiones, no los ahorros. Tenemos que entender, por otro lado, que esto ha desatado en mucha gente una dualidad entre egoísmo, en retraerse, me guardo todo para mí, pero también de solidaridad, de compartir. La iniciativa de Martín ha sido un ejemplo, en ser solidario y dar recursos para todos. Y creo yo también que tenemos una obligación moral, sobre todo los que son más veteranos y que tienen más experiencia, de compartir y a la vez de escribir, porque lo escrito es lo único que queda, y ese es el legado que tenemos que dejar. Bueno, creo yo que a las apuradas, medio en modo Marcos, Bien, pero pude andamos llegar. justos de tiempo, pero bueno, aparecieron preguntas, me tenés que prometer que van a ser rápidas las respuestas. La primera es Luis Merlo, ¿cuánto crees conveniente invertir en publicidad paga en las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera? Bueno, yo digo siempre que la diferencia entre publicidad y promoción es que publicidad llevamos el servicio hacia allá y la promoción hacemos que vengan hacia nuestra puerta, hacia nuestro club. Yo no sé hacer una medida de eso, pero sí creo que esa publicidad tiene que tener una invocación a que vengan hacia nuestros servicios. Si eso resulta, haría una prueba con poco dinero y después insistiría, si resulta, con lograr que la gente venga, no para publicitar que somos buenos. Ese es el punto. ¿Qué más? Cristian Álvarez, ¿crees que puede ser un problema esos descuentos y desembocar en una competencia desleal entre profesionales? Seguramente que el bajar el precio va a ser una estrategia de muchos. El que baja el precio es un mal competidor, eso está claro. Yo me enfocaría en tratar de aumentar el valor antes que bajar el precio. Y acuérdense que toda promoción es promoción porque tiene un límite en el tiempo, si no es una baja de precio. Si hacemos una promoción eterna, directamente están bajando el precio. Entonces me enfocaría más en agregar valor y olvídense, siempre va a haber alguien que va a tener precio más bajo. ¿Qué más? Bien, Adro Argañarás, ¿crees que será mejor que las condiciones laborales de los monitores en los clubes sea hacia lo variable? No puede ser que los profesores quieran un fijo para tener más seguridad y esto permita a los clubes, si bien en A tenga un valor hora profe más económica. A ver si lo entendí A ver, bien.
Queda claro que hay legislación laboral que vos no podés tener a alguien 100% variable, creo, o por lo menos con muchas horas, ¿no? No estoy tan al tanto de la legislación laboral, sobre todo allá. Pero me parece que el concepto tendría que ser siempre hay algo variable, y yo diría, cuanto más valioso es el monitor o el profesor, más componente variable. De hecho, él querría tener más componente variable. O sea, yo trataría de establecer un mínimo de subsistencia y todo lo demás variable en base hay diferentes escalas, a ver a qué se hace cargo, si se hace cargo solamente de clases, qué tipo de entrenamientos, qué tipo de ligas, interclubes, o qué genera, ¿no? Bien, John García Ariño, ¿Tata alguna medida para los clubes para generar confianza entre sus socios usuarios tras la vuelta a la calle? Sí, para mí hay que tener, bueno, el protocolo que seguramente está circulando, no sé si es oficial, pero va a haber un protocolo oficial. Yo creo que habría que reforzar eso con protocolos propios, mostrar las instalaciones del club, establecer eso como regla número 1, tanto para el personal como para los que vienen, los alumnos, etcétera. Mostrar seguridad, mostrar mediciones, o sea, si te dicen que estamos jugando a 2 metros, bueno, en una cancha de pádel pueden estar 4 personas, y es muy poco el momento en que hay un intercambio tan cercano. Yo creo que eso es eso, mostrar imágenes de juego que inviten a jugar, pero también en un entorno seguro. Lo principal acá va a ser, hay dos variables, que es seguridad y la parte económica, creo yo. A partir de ahí, todo lo demás son ventajas para el pádel. Sí, ¿qué más? Bien, última, ya que son 5, Mario del Amo. En cuanto a los servicios extras 3D que mencionabas, ¿no crees que van a quedar un poco apartados en un inicio por el miedo de la gente a relacionarse entre sí? Pero es que los servicios 3D no es solamente las clases, o sea, alguien que viene a nuestras clases y también se apunta para jugar y también compra una pala o compra un cubregrip o lo que sea, y se toma, aunque sea en la máquina automática, saca una bebida, etc., está usando varios servicios, no solamente la clase. Cuantos más servicios haga, ese 3D en realidad más que un círculo, es como un paralelepípedo en 3 dimensiones, donde es una línea de extensión en el tiempo, que es el mismo servicio, no es lo mismo que tome clase una vez que tome 3 veces, y los diferentes servicios agregados al otro, complementarios. Y esas 3, digamos, líneas, por eso 3D, se hace un gráfico de 3 dimensiones, si esas 3 líneas progresan, es muy difícil el abandono. Ahora, si una de las dos empieza a flaquear, y 2 de las 3 empiezan a flaquear, y hay una alerta amarilla. Bueno, muy bien, Tata, muchas gracias por tu tiempo. Una cosa más, Sí. cualquiera que tenga alguna pregunta me la hace después por escrito o hablamos después, no hay problema. Perfecto.